línea con nosotros está Mauricio Rentería. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, ya está conectado con nosotros y con él vamos a hablar de este libro que está... Debo confesarte, Mauricio, que estoy a punto de encontrar a la mitad de mis tíos ahí y me ha dado como nervios. Me da este libro que va a dar mucho que hablar y que es muy, muy interesante. Una publicación hecha por el Instituto de Estudios Peruanos que se llama, el nombre es preciso, ¿de qué colegio eres? La reproducción de la clase alta en el Perú. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, muy buenos días. Hola Patricia, gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. No, imagínate, ¿te gusta el fútbol? Porque has tenido que soplarte toda una conversación previa de fútbol. Por supuesto, sí. Acá, bueno, yo estoy en Manchester, así que lo he tenido que ver a la medianoche, pero sí, aguanté hasta las 2, 3 de la mañana. Sí, feliz. Cómo no, feliz, claro que sí. Bueno, cuéntanos, Mauricio, interesantísima este estudio, porque me parece que cubre una suerte de vacío con respecto a una radiografía específica sobre la clase alta peruana, y me parece que la clave, dan en la clave en el punto cuando dicen que es necesario preguntarse qué pasa con la clase alta cuando, ¿no es cierto?, tu condición social en un país como el nuestro es sumamente importante para acceder a muchísimas cosas, a poder económico, a poder político, a trabajos. Sigue siendo mucho más importante que en otros países menos segmentados, ¿no es cierto? Y el acercamiento que hacen, bueno, lo he ojeado, no lo he leído todavía todo porque me acaba de llegar, pero he estado revisándolo con detenimiento y la verdad que el enfoque está súper bien y súper interesante, pero cuéntanos un poquito por qué decidieron estudiar la clase alta limeña. Sí, a ver, los tres, Luciana, Álvaro y yo, veníamos a hacer una investigación sobre trayectorias educativas en sectores rurales. De alguna Ya. forma, lo que vimos en ese momento era el otro extremo, lo que el Estado llama sectores pobres o pobres extremos. Para los interesados, la publicación se llama Acumulación de desventajas, lo cual también el título nos dice bastante. Bastante. Entonces, de ahí un poco pensando en qué es lo que nos gustaría hacer después, un poco por curiosidad empezamos a ver, bueno, ¿qué estará pasando en el otro extremo de la sociedad, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa que básicamente no había nada. Salvo una investigación que hizo Liu Bacon con un campo de los años 90, no había básicamente nada sobre los sectores más privilegiados de la sociedad. Entonces, de alguna forma eso fue para nosotros el primer, digamos, el gatillo para empezar a interesarnos sobre el tema. Y si bien en un inicio el foco estuvo un poco más en el lado educativo, rápidamente nos dimos cuenta que para entender mejor, digamos, cómo es que estos sectores se reproducen en el tiempo, cómo es que los hijos de personas con mucho privilegio de alguna forma también lo heredan, habría que abrir un poquito. Y ahí es donde sale el lado del colegio, que es un poco esta pregunta que creo que todas las personas en Lima, en sectores especialmente medios y medios altos, rápidamente entienden a qué remite, ¿no? Así es muy curioso. Es muy curioso porque vienen siempre las preguntas dependiendo de qué generación te las hace, ¿no? O sea, la generación más joven sí se pregunta de qué colegio eres. La más vieja te pregunta de qué colegio eres y cuando le dices fulano de tal, hijo de Mengano, de Sutano, Perencejo es tu tío, o sea, después van tratando de encontrar algún tipo de filiación familiar. Y lo que está bastante explícito es que la clase alta funciona como una suerte de casta que se mueve en los mismos espacios, es decir, van a los mismos colegios, van a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, van a las mismas playas, son espacios además no solo cerrados porque tienen acceso unos pocos privilegiados, sino a los que acá sí hay que postular. Para entrar a una playa, comprar una playa, uno tiene que postular. Para entrar a un colegio, uno tiene que postular. Para entrar a un club. Y puedes no ser aceptado, aunque tengas todo el dinero del mundo, porque pues, socialmente no das la talla, digamos, ¿no? ¿Cómo repercute eso en la conformación de un país? Es decir, si tenemos en cuenta que, como está señalado en el libro, muchas de estas personas van a ocupar puestos que determinan el futuro de un país donde la mayoría de los peruanos no sabe de dónde ellos salen, ¿no?
Exacto. En realidad, un poco lo que has mencionado es clave. Eh, estos espacios, o sea, nosotros en realidad nuestra posición en la clase alta era un poco para tratar de ver quiénes eran las personas que están dentro de este grupo, ¿no? Y ahí empezaban a aparecer cosas que has mencionado. Empezaban a aparecer muy importantes los colegios, balnearios, empiezan a aparecer relaciones incluso de filiación, matrimoniales, que nos van, digamos, delineando un grupo que más o menos se reconoce entre sí. El tema es el siguiente. Hay una lectura que es una lectura que nosotros, por supuesto, no tenemos, que es que básicamente estos grupos concentran poder, monopolizan poder y activamente están buscando posiciones privilegiadas para sus amigos. Lamentablemente, las cosas son mucho más complejas. Y es que la clase normalmente se disfraza por diferentes mecanismos muy sutiles. A veces la clase se disfraza, que es un poco más conocido, se disfraza como suerte. Como suerte cuando, por ejemplo, uno va a buscar un trabajo y, oh sorpresa, tienes al tío que tiene un puesto directivo en la empresa a la que tú quieres postular. Pero también la clase a veces se disfraza como talento. Y ahí creo que es mucho más difícil poder visibilizarlo. ¿Y cómo se disfraza como talento? Bueno, a lo que nosotros, digamos, dentro del el marco de investigación o el marco teórico que nosotros tratamos de proponer, que es el análisis de clases de Pierre Bourdieu, el tema del capital cultural es fundamental. Capital cultural nos remite a una serie de conocimientos, maneras de ser, maneras de hacer, gustos, rechazos, formas de hablar, esos acentos que a veces nos remiten mucho a Miraflores y a San Isidro, donde introducimos mucho anglicismos. Todas esas cosas son interpretadas como formas de, bueno, esta persona tiene bastante cultura, o se le interpreta como que, bueno, por ahí es un tipo que se sabe mover. Si a eso le sumamos que estas personas en su origen social han tenido muchas posibilidades de tener roce social con personas que están en posiciones de poder bastante elevadas, eso también les da a ellos mucha seguridad para moverse por espacios. Eso que en el Reino Unido y en Estados Unidos se le llama entitlement, tienen una especie de sentido de autorización para moverse en espacios. Las personas que no comparten que no tienen, digamos, ese capital cultural que adquiere uno en la casa y en la sobremesa, y que no tiene esos contactos, cuando tiene la posibilidad de acceder a espacios de poder, automáticamente siente el peso de la clase. Y las personas tratan digamos, se les hace más incómodo participar en estos lugares. Y hasta como hay muchas investigaciones que lo señalan, hay prácticas de autoeliminación. Esto no es para mí, no me siento cómodo, y decides... Bueno, el terror a la discriminación, ¿no es cierto? El terror a la discriminación. El otro día iba a ver uno de estos espectáculos de comedias, de stand-ups, y el chico que hacía stand-up hacía toda una parodia de que no se atrevía a entrar a una tienda de yoke carísima, me parece que era Louis Vuitton, ¿y tú? Porque creía que lo iban a discriminar. Oye, claro, y hacía toda una burla, una parodia de su situación, muy graciosa, por cierto, y que está muy bien que además lo manifieste así, pero yo decía, pero es real, ¿no? Es real. Exacto. O sea, hay determinadas personas que ni siquiera van a atreverse a cruzar la puerta por temor a la discriminación, a que les digan sí que quiere, o que los traten mal, ¿no? Entonces hay esas barreras invisibles. ¿Cuánto afectan en el sentido de la inclusión, no solo en el nivel privado? Porque finalmente yo no creo en eso, siempre me han parecido excusas horrendas cuando te dicen, no, pues finalmente es mi playa y yo miro el formulario de la persona que quiere entrar o el club y bueno, pues no me parece porque no estudió en el colegio apropiado. Ese es el sector privado. No me parece justo, no me parece válido porque eso es discriminación, pero el sector público eso no se lo debiera, en lo público, eso ni siquiera debiera permitirse. Es decir, eso tendría que estar erradicado, prohibido, y también juega un rol importante ahí, ¿no es cierto? Sí, en realidad, digamos, aquí nosotros lo que nos hemos enfocado es una especie
de el privilegio del origen social asociado a espacios, digamos, las posiciones más destacadas en la sociedad, que Nos tienen que ver referimos con a gobierno, cultura, culturales. economía, ¿no? Exacto. Ahora, en el caso de la política me parece que es un poco más, hay cierta autonomía en lo político. Por poner un ejemplo, acá en el Reino Unido, uno cuando ve la lista de los principales, de los últimos primeros ministros, uno va a encontrar de que hay una trayectoria que es básicamente la misma. Son gente que estudió en Eton, terminó en Oxford, en Cambridge, y tuvieron que ser, digamos, quinto superior en cada una de sus universidades. En el caso de la política peruana, en realidad nunca hemos tenido, digamos, colegios públicos nacionales de élite que canalicen esas trayectorias, ni tenemos cosas similares. Entonces, el lado político es a veces un poco más, digamos, tiene cierta autonomía cuando uno habla de élites en ese sentido. Diferente, por ejemplo, al caso de Argentina, de Chile y otros lugares que Es comparten curioso más similitudes aquí. porque lo es en la figura de los presidentes. A mí Acción Popular me parece un perfecto ejemplo de un partido en el que tratan de convivir un sector más popular, más mayoritario, más de gente que se ha hecho dentro del partido, de los que se sienten herederos del partido por apellidos, ¿no es cierto? Por eso es un partido tan bicéfalo, tan extraño, tan, no sé, tan de 10 cansecos y no sé, Johnny Lescanos, por ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto? Tan de gente que se siente dueña del país y el otro que siente que tiene tanto derecho como debe ser. Pero no en la presidencia, uno no encuentra, los presidentes pueden ser distintos, pero me parece que los ministros, salvo este gobierno, también tenían un perfil casi siempre, no sé si de origen social, pero académico, la Pacífico, la Católica, no, San Marcos, sí, no ibas mucho más allá, ¿no? ¿Tú crees que se está democratizando el espacio del poder? ¿Crees que buena parte de los problemas de Castillo es que, por ejemplo, la gente que convoca, más allá de que sea buena o mala, no le resulta a esta élite nacional ni remotamente conocida? O sea, como que no la puede ni siquiera identificar. Ya, es difícil saberlo a la luz de esta investigación, especialmente porque, digamos, el campo que hicimos lo hicimos hace ya varios años. Lo que sí es cierto es que nosotros mostramos mecanismos que no son exclusivos a una dinámica necesariamente de clase. Cuando hablamos de capital social, hablamos de lo que César Nureña, en un libro que ha salido hace muy poco, él llama la argolla peruana. Y la rueda peruana es algo que no es exclusivo de los sectores más privilegiados, sino es transversal. Entonces, yo podría interpretar de que si bien hay ciertas argollas ligadas a un origen social muy privilegiado, también hay otras argollas, ¿no? De acuerdo. Y seguramente cada gobierno tendrá una relación distinta con esos espacios de poder, ¿no? Como decía Alberto Vergara, el problema para muchos de este gobierno es que no tienen el contacto de WhatsApp de los que están en los ministerios. O sea, era una magnífica, magnífica definición. No están en ninguno de tus grupos de WhatsApp los ministros de este gobierno. Las probabilidades, pregunta Mauricio, esta clase alta peruana, casilimeña, ¿es igual a las de otros países del mundo o es mucho más cerrada o es mucho más, no sé, sí, eso, cerrada, Es, aislada? es una muy buena pregunta y en realidad nosotros cuando pensamos el caso peruano constantemente lo estamos poniendo en comparación con lo que ocurre en los países donde hay más evidencia, ¿no? El Reino Unido, Estados Unidos y a nivel regional el caso argentino, el caso chileno. Podemos decir que hay cosas, el tema de clases en sociedades de, como le llaman algunos, capitalismo avanzado o en desarrollo, no guarda muchas similitudes entre sí. ¿Por qué? Porque el dinero es muy importante, el capital económico es fundamental y en todos estos lugares hay instituciones que garantizan ciertos privilegios o ciertas capacidades que reconocemos como importantes. La educación está ahí, ¿no? Entonces, por ahí tenemos muchas similitudes. Sin embargo, pensando en las clases altas, un tema interesante es que, por ejemplo, ¿no? Cuando uno compara cómo es que países como en el Reino Unido, en Estados Unidos, uno se consagra
como una persona que va, digamos, a heredar esa posición de poder. Uno empieza normalmente en un colegio de élite, pero de ahí uno tiene que ir a la universidad de élite. Y de ahí de la universidad de élite tiene que terminar, digamos, en una posición importante. Siempre, por supuesto, está el tonto de la familia, que lamentablemente no lo hace. Algunos terminan como presidentes y bueno, ocurre, ¿no? El caso de George Bush es probablemente uno de los conocidos. Pero sin embargo, nunca caes tanto. En el caso peruano, y eso es lo que a nosotros nos parecía tan interesante, era, tienes que estar en el colegio de élite, sin embargo, la universidad no es tan importante. La universidad era como que, bueno, es una cosa que, por supuesto, hay 3 o 4 universidades a las que acceden, pero el espíritu de cuerpo, el espíritu, digamos, de pertenecer a una cierta clase dominante, no se le da a la universidad. Incluso nosotros tenemos casos de estudiantes que habían ido a universidades de las más importantes, ya no en Perú, sino en Estados Unidos y en otros países de Europa. Y sin embargo, no funcionaba tanto, digamos, el valor simbólico no estaba tanto por ahí. Seguía estando en el colegio. Y eso es algo parecido a lo que también ocurre un poco en Argentina. Para nosotros era muy paradójico que un país como el Perú, donde no existe la aristocracia, tenemos una especie de lógica mucho más aristocrática que un país como el Reino Unido. Ya O tengo sea, que remite más al origen social, ¿no? un amigo español que vive hace muchísimos años en el Perú y es más peruano que cualquiera, creo, y vivió en la zona de Santa María Nieva. Y él me decía que las dos sociedades o microsociedades más absolutamente clasistas y que no se quieren mezclar con los otros que había conocido era la clase alta y los aguajún. Funcionan con la misma lógica clánica de tribu, ¿no? O sea, que tienes que ser pariente. Y acá, por ejemplo, me hacían una pregunta a uno de las personas que nos está escuchando, ¿no? Del público, que es una pregunta que es interesante analizar. Me dice si la plata, o sea, si para ser clase alta tienes que tener dinero, ¿no? Necesariamente, o uno puede mantener privilegios de clase habiendo caído en desgracia económica, o si además el hecho de tener dinero te conecta con esas clases absolutamente endogámicas, ¿no? Es bien interesante porque hay algo que se repite en todos los países y es la figura del nuevo rico, ¿no? En Francia le dicen el parvenu, creo, en el new money, siempre está esa figura. Y esa figura es bien interesante porque esa figura nos remite a personas que han acumulado suficientes recursos económicos que de alguna forma pueden pensar en tener una inversión distinta, por ejemplo, una inversión educativa, y que es tratar de que sus hijos entren a estos, digamos, colegios, espacios de élite. Bueno, en realidad, esto para nosotros, leído desde, digamos, la sociología de las clases, lo vemos como una especie de estrategia de incorporación. Pero esa incorporación siempre es complicada. Uno para acceder a un colegio de élite necesita muchas cartas de recomendación, ya no pensando en lo que significa gastar $15,000 para entrar a un colegio, ¿no? Y además, lo mismo, como señalabas al inicio, ocurre con los clubes. Entonces, hay una serie de checks que uno más o menos empieza a tratar de cumplir, y en 2 o 3 generaciones ocurre que existe cierta incorporación, si es que ocurre, ¿no? Sí. Pero normalmente y además, es ese camino, ¿no? Además, una estrategia, porque tú hablas también de los matrimonios, ¿no? Que el comienzo del libro es espectacular, la genealogía que empieza con Jaime Bailey y terminas con Salvador del Solar, yendo por todos los vericuetos de la familia. Ahí es cuando dije, ahorita aparece una tía mía, porque puedo mentir. Pero sí pasa una cosa interesante, y es que una de las estrategias para poder acceder finalmente a ese lugar donde no te aceptan, no estás en el dinero, está en el vínculo matrimonial. O sea, si consigues casarte con alguien cuyo apellido ayuda al tuyo, ya, ¿no? Se te empiezan a abrir más puertas, ¿no? Y efectivamente eso pasa en varias generaciones, ¿no? Exacto, y es muy interesante porque, claro, una de las estrategias fundamentales, digamos, de reproducción social en todas las sociedades es la estrategia matrimonial, la alianza.
hay algo muy interesante en eso, y es una de las formas por las cuales nosotros creemos que el tema de clases es a veces tan invisible. Y es que cuando uno elige a una persona con la que quiera pasar, digamos, su vida, una de las cosas que siempre funciona en esa dinámica es sentirte a gusto con la persona, sentir que compartes cosas, sentir cierta familiaridad. Esa familiaridad, cuando lo vemos nosotros, los sociólogos, estadísticamente, también se traduce en una familiaridad de clase. Normalmente, cuando uno ve estadísticas, las personas de la misma clase social se casan con las personas con una estación similar. Entonces, ahí es una de las formas, digamos, más evidentes como de alguna forma uno eligiendo lo que uno quiere, a veces sin darse cuenta, contribuye a que se reproduzcan desigualdades. Es, digamos, lo mismo podemos decir con infinidad de relaciones amicales, de gente con la que te sientes a gusto, ¿no? Es más difícil no ser clasista en general, ¿no? Y Es mucho más antes fácil. tú eres mucho más joven que yo, Mauricio, pero antes la universidad era casi por defecto una manera de democratización en el sentido de que había pocas y por más cara que fuera la universidad ibas a encontrar un abanico importante de gente. Hasta ahora la universidad, por lo menos para entrar a la universidad no tienes que mostrar tu apellido, tienes que pasar un examen de ingreso y en ese sentido por lo menos tiene una barrera menos. Pero a raíz de toda esta explosión de universidades privadas, de élite, también pasa que las universidades se han convertido como en la reproducción de determinados colegios. Entonces eso también es interesante porque sí, la universidad te sigue manteniendo en ese gueto del que tú dices es inconscientemente no vas a salir nunca, o sea, ni siquiera te das cuenta que no puedes, que estás encerrado en un círculo, ¿no? Mira, es muy interesante que menciones el caso universitario porque nosotros, dos de los investigadores son de la Católica, yo soy de San Marcos, y de alguna forma nosotros siempre pensamos, digamos, tenemos diferentes maneras de entender nuestras universidades, ¿no? Pero de alguna forma siempre pensamos en la Católica como una universidad digamos, de sectores más, digamos, representados hasta los sectores un poco más privilegiados, pero no necesariamente es toda esa la población. Sí, más inclusiva, ¿no? Es un poco en comparación, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos las entrevistas con esas personas de clase alta, nos parece increíble que para ellos la experiencia en universidades como la Universidad de Lima o la Universidad Católica era básicamente conocer al Perú. Realmente ahí conocí realmente gente muy pobre o gente muy lejana a mí, y tan lejanos no eran. O sea, ese es el tema, o sea, el mundo es tan pequeñito, o sea, siempre decimos de broma, ¿no? Si Lima es un pañuelo, para estos sectores es un pañuelo microscópico. Es No la hilacha existe. del pañuelo, es la hilacha del pañuelo. O sea, Mauricio, la hilacha del pañuelo, ¿no? O sea, yo debo decirte, yo estudié en un colegio hiperficho en La Molina, vivía en La Molina, el club al que iba era en La Molina, iba a la misma playa que mis amigos. O sea, de verdad, la primera vez que salí al mundo, efectivamente fue a la universidad. Y claro, después me di cuenta que no conocía nada hasta que hice periodismo y me tocó irme hasta la última y la lingüística también me llevó a distintos lugares del Perú y ahí te das cuenta que no conoces tu país y que, pero lo curioso es que tengo muchos amigos en puestos muy importantes, incluso de gobierno, dirigen las empresas más importantes del país, pero nunca salieron de ahí, ¿no? Entonces, tengo amigos que no sé, han tomado decisiones para el país importantísimas y no han ido a Gamarra, entonces tú dices, ya ni siquiera te estoy pidiendo que vayas, no, toma tu tren y anda a Gamarra, y eso te tiene que generar una distorsión muy fuerte sobre lo que haces, ¿no? Sobre el Perú. A mí, por ejemplo, Mauricio, me gustaría tu mirada en esto. Me cuesta muchísimo como lingüista hacer lo que entiendan lo que es la discriminación lingüística. Y tú acabas de mencionar una cosa importantísima al comienzo, que la forma de hablar te abre puertas, el tono, las palabras que usas. Yo en mi época podía reconocer hasta un tono de una chica de Villa María. Sabía exactamente si era de Villa María o San Silvestre por el tono en el que hablaban. Y somos un país donde hay múltiples castellanos, múltiples maneras de hablarlo, con múltiples acentos que de entrada te están cerrando puertas, ¿no? Totalmente. Tal vez si pensamos en las diferentes maneras en que uno se orienta para entender, leer, digamos, implícitamente de dónde viene una persona, es la forma en que habla, ¿no? Acá en el Reino Unido, que dicen que es la sociedad más
más preocupada por el tema de clase, uno encuentra que en Londres nada más hay como 5 o 6 acentos diferentes y cada acento te dice algo sobre la Algo. persona. Exacto. Y ese algo normalmente está entrecruzado por un tema de clase. En Lima y en el Perú vemos que pasa básicamente lo mismo, ¿no? Y hay algo interesante que también para nosotros es muy importante enfatizar. Este libro, digamos, el subtítulo es La revolución de la clase en el Perú. Hemos podido llamarlo la revolución de la clase alta en Lima, pero uno de los hallazgos de nosotros era que no, o sea, en realidad esa frase atribuida a Valdelomar se cumple, pero a cabalidad. Acá la clase alta es básicamente limeña, pero es una clase alta que gobierna todo, porque las instituciones más importantes del país están concentradas en Lima, ¿no? Ahora, Sí. y finalmente, Mauricio, interesantísimo, vamos conversando contigo toda la Ujú. vida, además me parece un tema fascinante, un tema que además nos obliga a reflexionar todos desde dónde estamos, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, cuánto de ese privilegio, a mí cuando alguien me trata de facilidad, ay, que tú eres pito, no, mira, yo sé dónde nací, sé qué privilegios me trajo y vivo en consecuencia para crear un país más democrático. Tampoco me voy a estar rasgando las ventiduras y sentirme culpable por algo que no elegí, ¿no? O sea, creo que lo que necesitamos es una toma de conciencia de dónde estamos parados y qué hacemos con esa situación de privilegio que nos ha colocado más adelante que un montón de peruanos que tenían los mismos derechos y no los han podido satisfacer. Y en ese sentido, el crecimiento económico, por lo menos el que teníamos en los últimos años, sí creo que, o sea, creo que hay cierto Perú que logra cierta visibilidad de manera desordenada, lo estamos viendo en la política, creo que la política es un ejemplo interesante de ciertos peruanos que estaban como excluidos de muchos espacios y están entrando un poco trompicones, un poco de manera desordenada, un poco con todo este rollo informal, pero ahí están. ¿Qué cosa puede garantizar que ciertos espacios de decisión se democraticen? Que lleguen ahí personas de distintas extracciones sociales, Ujú. todas con la misma, o sea, donde tendría que primar la capacidad, no el apellido que tienes o el colegio en el que estudiaste, sino cuán preparado estás, no sé, para asumir un ministerio, la mejor empresa, dirigir un banco, ¿no? Ujú. Sí, nosotros digamos que siempre para desde las ciencias sociales, los investigadores siempre se nos hace un poco complicado en pensar en las implicancias, digamos, más políticas de lo que uno hace, ¿no? En este caso creo que sí tenemos en claro que existe, digamos, en nosotros la idea de hay que tratar de mostrar estas brechas, visibilizar estas cosas para tratar de romper esa reproducción, ¿no? Y yo creo que algo importante, y es algo muy práctico, es que necesitamos más evidencia. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé qué tan cerrados estamos ahora con respecto a los años 70 o con respecto a los años 30. Mm, Y no lo sé porque lamentablemente nuestro instituto, el INEI, por ejemplo, nos brinda muy poca información sobre origen social de las personas. Y porque no existen instituciones del Estado que les interese ver temas de movilidad social. Hay lugares donde hay comisiones de movilidad social que precisamente tratan de recabar mucha evidencia, que incluyen en sus encuestas nacionales de varias preguntas sobre origen social, para hacer esas mediciones que a nosotros nos dirían, bueno, precisamente ahora que veo caras diferentes en la televisión, esto tiene un correlato estadístico. de Porque a acuerdo. veces pasa que tenemos la idea de que mucha más gente que aparentemente no cumplía el perfil de la clase alta está llegando, y cuando vemos los datos, la cosa está bien, bastante parecida, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. lo importante es esas dos cosas, ¿no? Lo primero es tratar de visibilizar temas que a veces damos por sentados, y que son, según nuestra interpretación, mecanismos de reproducción de clase. Y lo otro es por favor, como que tratar de que haya más investigaciones, que haya más evidencia sobre este tema, ¿no? El éxito Ujú, de este de libro acuerdo. tendría que ser que en un par de años sea absolutamente obsoleto. Ese es Mm. el verdadero éxito. Creo que no vamos a llegar a tanto tan rápido, pero sí creo, Mauricio, que hay que tener en cuenta que sí creo que hay cierta, a veces como cancelación para las personas que tienen una situación de privilegio que tampoco está bien. O sea, yo repito, uno no decidió nacer donde nació. Lo que sí tiene que saber es qué hace con eso.
¿Qué hace con eso? ¿Cómo te haces cargo de eso, de tu privilegio, de tu origen, privilegiado, no privilegiado? Tienes que hacerte cargo de quién eres y por qué estás donde estás parado, ¿no? Y me parece que este libro es... Hay gente, Mauricio, que cuando tú le dices, no, pues, pero lo que pasa es que tú tienes privilegios, te mira y te dice, ¿yo? ¿No? Y te suelta alguna pelotudez del tipo, no, porque en el 80 mi papá se quedó sin plata y tuvimos, a ver, ya, ¿no? Eso no te quita el privilegio que te ha dado toda una vida a tus ancestros. Entonces creo que es importante empezar a decirlo, ¿no? Sepamos dónde estamos parados para saber qué tenemos, qué responsabilidad nos confiere, porque en una sociedad en que se ha segmentado así, el que nace con esos privilegios tiene el cuádruple de responsabilidad con su país, o el quíntuple, ¿no? Y a ver si vamos también logrando que uno no tenga que estar siempre presentando postulaciones hasta para ir al colegio, en los que te preguntan, a mí me han preguntado, cuando llevo a mi hijo a que postulara a varios colegios, ¿a qué club va? ¿A usted qué le importa? ¿Qué tiene que ver que el chico vaya al colegio con que yo veranee en la Costa Verde, en Agua Dulce o en el Regatas? ¿A usted qué más le da, no? Pero era fundamental, ¿no? ¿Cuáles clubes son a los que vas, no? En fin, somos como una especie de república aristocrática de quinta, pero república aristocrática al fin y al cabo. Gracias, Mauricio, por el libro maravilloso. ¿De qué colegio eres? La revolución de la clase alta en el Perú. Luciana Reategui, Álvaro Grompone Velázquez y Mauricio Rentería, con quien hemos hablado. Gran aporte para nuestra discusión diaria. Gracias, Mauricio, que se vaya muy bien. Disfruta de este día.